¿Listo? Hola María Eugenia, van llegando las personas, todavía siguen llegando. Hola Martita. Bienvenidos ¿Será que y, ya bien, tengo, y espérate, apagado? bienvenidas. Tengo apagado el micrófono, no sé, no veo. María Eugenia, tienes tu micrófono apagado, tu micrófono encendido. Vamos a pedirles que esta primera parte silencien sus micrófonos, ya empezó la grabación. Y bueno, vamos a iniciar entonces con esta masterclass, la última del año, aquí en este proyecto Vía Simbólica. Voy a presentarme 2 segundos para las personas que no me conocen. Esta es la parte que menos me gusta, pero es como para que contextualizarlo, ¿de dónde sale esto? Yo soy profesional en estudios literarios, me he dedicado toda mi vida a la literatura, a enseñar en universidades. Este proyecto es un proyecto que se llama Vía Simbólica, es un proyecto de desarrollo y conocimiento personal que tiene como central y eje principal la psicoastrología y la escritura reflexiva. ¿Listo? Al final les voy a dar mi página web para que puedan mirar toda la propuesta de este proyecto. Siguen llegando personas, bienvenidos, ya tenemos 22 personas. Qué chévere cerrar este año con todo este quórum. Voy a compartirles la pantalla. Me gusta vamos a hacer presentación así como si estuviéramos en una clase formal y al final abrimos las cámaras para empezar nuestra charla de hoy. Entonces, espérenme 2 segundos. Estoy compartiendo la pantalla. Y ahora sí, ustedes ya saben, ¿no? Vayan anotando todas sus preguntas, sus inquietudes, que al final espero que podamos hacerlas, ¿no? Muy bien. Están viendo, Marta, están viendo muy bien ¿cierto? Están viendo bien la Sí, presentación sin ningún problema. Muy bien. Voy a comenzar, siempre me pasa que quiero verlos y también quiero ver la presentación, entonces voy a hacer aquí una trampa para que no se me cierre toda la presentación. ¿Están viendo bien la presentación? No la pongo en pantalla completa para no irme, para que ustedes me puedan ver. ¿Listo? Muy bien, entonces esta masterclass la hemos denominado la astrología, un conocimiento simbólico. Y vamos a mirar qué es eso de conocimiento simbólico. Siguen llegando personas. Siguen llegando personas. Espérenme un segundito. Espérenme un segundito. yo si quieres, yo puedo admitir, ¿cierto? Ay, gracias, Marta. Yo creo que sí. ¿Me ayudas? Sí, no sabía que yo tenía la Sí, opción. creo que me puedes ayudar. Perfecto para yo empezar. Muy bien. Listo. Vamos a empezar con un epígrafe de Richard Tarnas. Casi toda la charla de hoy la voy a dirigir. Miren este mamotreto del libro, que se llama Cosmos y Psique. Es lo último en Guaracha en astrología arquetipal. Es difícil de conseguir, me tocó traerlo. Richard Tarnas es psicólogo, profesor de la Universidad de California, tiene una cátedra en astrología en la Universidad de California. Ha dedicado casi 10 años de su vida a escribir este libro para traernos un poquito de astrología mundial y para darnos una nueva propuesta de la astrología del siglo XXI que se llama astrología arquetipal. Pero con eso es lo que vamos a terminar. Hay que empezar primero con los orígenes. Entonces, el epígrafe de esta voy a iniciar con este epígrafe de este libro que dice: la astrología se apoya en una concepción del cosmos como manifestación coherente de inteligencia creadora, finalidad y significado que se expresan mediante una compleja correspondencia entre configuraciones astronómicas y experiencia humana. Richard Tarnas, Cosmos y Psiquis. Vamos a mirar esto de qué significa eso, de la correlación entre cielo y seres humanos. ¿Dónde está ese vínculo? ¿De dónde nace el vínculo de leer, entender y comprender las simbologías del cielo? Y bueno, les cuento que esto viene de mucho tiempo atrás.
las primeras civilizaciones mesopotamias empezaron a observar Persia, Egipto. Casi que antes de llegar a Grecia ya había una manifestación de astrología. Ya había las primeras observaciones del cielo se hacen en las antiguas civilizaciones. Y como ustedes saben, esas primeras civilizaciones, creo, Marta, perfecto, me ayuda, súper. Esas primeras civilizaciones egipcias, persias, lo que hicieron es empezar a mirar el cielo con curiosidad, ¿no? Luego, ustedes saben que porque hoy vamos a hablar de astrología occidental, eso es muy importante. Existen otros tipos de astrología, la astrología védica, ¿no? La astrología de la India, pero no voy a detenerme en eso porque realmente lo que nos compete es la astrología vista desde el punto de vista occidental. Entonces vamos a empezar con los griegos, por supuesto, con el origen de la civilización occidental, que es la cultura helenística. Entonces los griegos, digamos que serían los primeros ejecutores de lo que hoy conocemos como astrología, ¿no? Esta era helenística, digamos, según sonido, por favor apaguen sus micrófonos. Esta primera era helenística. Angélica, ¿estás en mute? Ay, yo estoy aquí hablando hace rato. ¿Ustedes no me escucharon? ¡Ay, no! ¡Qué loca! Sí, Estoy fue muy el loca. minuto. Estoy muy loca. Tengo como una hora de estar hablando, como 15 minutos. No, pero fue el último minuto que no te escuchamos. Fue ahorita que seguro dijiste. Fue ahorita. Muy bien, perfecto. No, Estamos yo sí, hablando de... apenas te empiezo a escuchar, la señal está pésima, pero bueno, Por favor, ahí me listo. conecté otra vez. Carmiña, por favor, todos apaguen sus micrófonos. Les pido el gran favor. Al final vamos a hacer un conversatorio y vamos a hablar y todo. Muy bien. Entonces, estamos hablando de estas primeras manifestaciones de la astrología en Grecia, ¿no? Y básicamente es cuando nace esa primera época entre Pitágoras y Platón, ¿no? Donde se desarrolla la astrología con métodos ligados a la astronomía, las matemáticas, la medicina, la filosofía, la religión, ¿no? Básicamente la astrología hacía parte de la concepción del mundo clásico. Eso es muy importante. La primera carta natal data alrededor de del 400 antes de Cristo. Y aquí tenemos una bella imagen de un zodiaco antiguo árabe, ¿no? Que se me olvidó mencionarlas, ¿no? Ya habían las primeras estructuras zodiacales en el mundo mesopotamio. Impresionante. O sea, cuando ya llegó a Grecia, ya las estructuras del cielo estaban divididas en casas. Impresionante. Entonces, lo que hacen los griegos con su gran cultura civilizatoria es meterle todo el componente racional, el componente astronómico, el componente filosófico a esa observación, ¿no? Obviamente los griegos con su gran desarrollo cultural potenciaron muchísimo este conocimiento, ¿no? A través de todas estas ciencias tanto exactas como filosóficas, ¿no? Hay una cosa importante aquí, ¿no? Y es que me parece muy interesante detenernos en cómo los momentos donde la astrología es más fuerte, donde tiene mayor florecimiento en Occidente, son las épocas, curiosamente, de mayor apertura creativa, intelectual y cultural. Primera, la era helenística, la antigüedad clásica griega, que es de un esplendor filosófico, científico, ¿no? Casi que vemos a Ptolomeo en la biblioteca de Alejandría con las primeras cartas natales, ¿no? Entonces, luego, la era helenística, el Renacimiento italiano y la Baja Edad Media. Fueron, digamos, los 4 momentos más importantes del florecimiento de la astrología desde el clasicismo
hasta la era desde el clasicismo hasta la Baja Edad Media. Hay una cosa muy interesante con la Baja Edad Media. No estoy hablando de la Edad Media en su plenitud, que fue ya el dominio de la religión, sino la Baja Edad Media un poquito antes. La astrología llegó a ser parte de las cátedras en las universidades. O sea, era parte del pensum universitario. Eso es muy, muy importante. Entonces, imagínense pasar de ese esplendor, ¿no? De ese gran esplendor en la Baja Edad Media, donde se enseñaba y se estudiaba astrología como parte del pénsul de las cátedras universitarias, no, a luego caer en un descenso, en una especie de oscuridad en los siglos XVII y XVIII. ¿Qué pasó ahí? Bueno, primero la Alta Edad Media, el auge de la religión, hizo un poco que eso sucediera. Luego, todo el empirismo, la racionalidad, digamos, todos los movimientos de la Ilustración también hicieron que esos dos siglos, el siglo XVII y el siglo XVIII, desapareció del discurso académico, la astrología. Entonces, miren cómo vamos. Antigüedad, Grecia, Baja Edad Media con un gran auge, ¿no? Y luego la caída del esplendor del conocimiento astrológico. Ahora bien, es muy importante, quiero leerles una cosita. La historia de la astrología occidental pasó de una fluida adivinación astral a un énfasis cada vez mayor en la observación sistemática de las regularidades geométricas y de los momentos astronómicos, y finalmente a la formulación de elaboradas reglas de predicción. ¿Qué significa eso? Que cuando llega en la Baja Edad Media, ya la astrología estaba construida bajo unas fórmulas astronómicas, matemáticas, cíclicas, muy bien construidas para poder determinar los ciclos del cielo. Eso es muy importante. Eso va a cambiar en el siglo XXI. Después vamos a mirar eso. Hay una cosa también interesante aquí, y es que en esos siglos XVII y XVIII, donde la astrología desaparece del discurso académico, el único país donde no decayó la astrología fue Inglaterra. Y curiosamente les cuento que hoy en día hay una maestría en astrología y cosmología en la Universidad de Gales. No me parece que eso sea raro. que justamente mientras el mundo estaba en un descenso de interés y curiosidad por la astrología, Inglaterra en esos siglos siguió haciendo conocimiento astrológico. Y hoy en día podemos hacer una maestría en la Universidad de Gales en cosmología y astrología. Curioso, dato curioso. Ahora bien, siglo XIX, y ya empezamos a llegar a lo que nos interesa de verdad. El siglo XIX pasa algo muy interesante, y es que empiezan las primeras manifestaciones de la teosofía. La escuela arcana, Alice Baylis, todos estos movimientos empiezan a surgir por el romanticismo, por la filosofía romántica. El romanticismo europeo quiso recopilar lo mejor de Grecia. ¿Y qué estaba en Grecia? Como ya les venía diciendo, el conocimiento astrológico validado a sus potencias filosóficas, literarias más altas. Entonces, por eso el siglo XIX retoma el conocimiento. Y bueno, pasa esto, les contaba de la escuela arcana, porque ahí en la escuela arcana, 1920-1930, Alice Bailey fue una mujer teósofa muy, muy importante dentro de los movimientos espirituales europeos. Y en la escuela arcana se podía estudiar astrología. Y en la escuela arcana estudió astrología el matrimonio Huber, que hoy en día, si les digo, es una de las escuelas de astrología más importantes del mundo. Ahora voy para allá.
Entonces empieza el siglo XIX con ese resurgimiento, el romanticismo, retomar Grecia, los movimientos teosóficos, la escuela arcana, una nueva manera de entender el paganismo, la espiritualidad, de retomar eso que la Ilustración había acabado. Todavía no han llegado a las guerras mundiales para terminar de acabar con todo lo demás. Pero estamos iniciando siglo XX, ¿no? Y ahí es donde empieza el gran auge y la gran recuperación del conocimiento astrológico. Y vamos a mirar qué pasa ahí. Resulta que, bueno, en periodos entre guerras, el surgimiento de la psicología profunda. Jung, Freud, toda la psicología analítica profunda, una mirada a la recuperación del ser interior, una mirada bueno, el descubrimiento del inconsciente, importantísimo para todas las artes, pero también fue importante para el desarrollo de la astrología, muy, muy importante. ¿Qué sucede en el siglo XX? Aparece un señor que se llama Daniel Rudyard, ya se los voy a poner aquí. Aquí está Rudyard, con un libro que se llama Astrología de la Personalidad. Y este libro aparece en 1936, imagínense. Y Rudyard ni siquiera es... Rudyard es un músico muy importante de su época. O sea, es impresionante porque el tipo que más revoluciona el campo de la astrología mundial es músico. Y es un músico muy importante. Y él se va a Estados Unidos. Y en Estados Unidos empieza una gran inquietud por la astrología y se dedica a estudiar a Jung. Todas las obras de Jung las estudia. Y astrología de la personalidad es como el quiebre, es donde la astrología definitivamente empieza a surgir como un conocimiento simbólico y psicológico importante. Gracias a Rudyard. Los libros de Rudyard son como 20. Y toda la astrología humanística y psicológica del siglo XX está basada en sus libros. ¿Qué es lo que hace Rudyard? Fundamenta primero algo que le faltaba a la astrología, de ser simplemente un conocimiento matemático, estadístico, astronómico, y le da un sustrato psicológico. Y por otro lado está la filosofía holística. Entonces, esas dos fuentes, tanto el holismo filosófico como la psicología analítica junguiana, construye, es lo que Rudyard de lo que Rudyard se apoya para construir lo que en el siglo XX se llama psicología humanística y psicológica. Y es básicamente la psicología que se hace hoy en día, con unas variaciones que vamos a mirar ahora. Entonces, ¿cuáles son las características? Aquí está Jung, y aquí está el primer Comité Internacional de Astrología que fue en 1960. No lo hizo Jung, Jung está al lado de la... Pero no es que lo haya hecho Jung, no, Jung siempre tuvo una gran admiración por muchos conocimientos milenarios, ¿no? Jung estudió muchos espacios simbólicos, el tarot, el I Ching, bueno, Jung fue un gran erudito, pero nunca, digamos, desarrolló la astrología más allá de su gran interés. Hay unas cartas, ahora que me acuerdo, que le escribía Jung a Freud y le decía que estaba fascinado, que no dormía, que tenía unas noches sin dormir, porque estaba fascinado con el conocimiento astrológico y estaba aprendiendo a hacer cartas astrales. Él mismo solo aprendió. Y le contaba a Freud del interés en esa carta. Tengo noches insomnes, ahí está aquí en el libro de Tarnas, tengo noches insomnes donde no puedo dormir porque estoy fascinada con el conocimiento astrológico. Curiosamente creo que Jung jamás iba a imaginar que toda su psicología y su filosofía fuera a ser tan importante para la praxis astrológica en el siglo XX. Nunca se lo imaginó. Como no se imaginó también muchas cosas, porque
muchos de sus discípulos empezaron a desarrollar muchos temas que él dejó en crudo, pues una vida no es suficiente, ¿no? Muy bien. Entonces, en 1969 se estaba haciendo el primer comité de astrología humanística. Imagínense eso. Y Rudyard era el que dirigía el instituto en Estados Unidos. Un músico. Muy bien. Ahora bien, vamos a mirar cuáles son esas características de la astrología humanística y psicológica. Esto es muy importante porque es digamos, lo que se está haciendo ahora, la gran potencia de la astrología en el siglo XX, ¿no? Y es casi como digamos, la revolución psicológica, el psicoanálisis, todos estos movimientos transpersonales, los que posibilitan el auge de la praxis astrológica y todo lo que hoy en día, digamos, se hace, ¿no? Primero, las características que la diferencian de la astrología del medioevo, de la Baja Edad Media, de la Grecia antigua. Como les decía, en ese momento era realmente un conocimiento astronómico, matemático, estadístico y predictivo. Hay una cosa muy importante aquí, y es que claro que sí, la astrología tiene un gran componente de pronóstico y predictivo. Y podríamos quedarnos toda la noche hablando de esto. Pero sí hay una línea fuerte y poderosa desde la antigüedad, donde hay unas regularidades del cosmos y unos ciclos del cosmos que están vinculados con los ciclos de los seres humanos. Podríamos profundizar más adelante en eso, pero bueno, ese componente predictivo todavía permanece hoy en día, pero transformado. ¿De qué manera? Primero, esta astrología tiene un fundamento psicológico y filosófico, como ya les dije, y les dije de dónde venía también. El sentido simbólico de la interpretación, realidad interna y participación activa. Importantísimo, el foco está en el individuo. El foco está no ya en los movimientos hacia afuera, sino en la vida interna del individuo y cómo el cosmos permea, construye la vida psíquica y psicológica de los seres vivientes. El enfoque es más por el sentido simbólico de la interpretación. Y sobre todo, miren que lo puse en negrito y todo, la responsabilidad individual. Libre albedrío, destino. Esa siempre ha sido la dicotomía con la que todo el mundo destruye la astrología. Y como no tienen conocimiento, esa dicotomía entre libre albedrío y destino, básicamente, creo que en la charla de Marta lo vamos a mirar, se destruye. Porque la responsabilidad individual por el destino es lo más importante de la astrología del siglo XX. Primero, responsabilidad individual, libertad frente al destino. Y entonces, ¿qué da la astrología? Conocimiento propio, autoconocimiento y posibilidades de reconocer la psiquis personal y colectiva. Astrología mundial, esa es otra historia. Eso es muy importante. Ay, perdón, que se me saltaron las cosas. Y entre los principios, obviamente, hay una astrología resignificada en el símbolo. Lo que es más importante es cómo el consultor astrológico resignifica los símbolos del consultante, los potencia y le permite al consultante tomar responsabilidad sobre su desarrollo personal. Importantísimo. Y finalmente, estos principios no es ni predicar el futuro ni la validación de la ciencia. La astrología nunca ha querido que se le valide como un conocimiento científico. Miren, en el siglo XIX muchos movimientos franceses se dedicaron a hacer ciencia astrológica a partir de la estadística. Y ahí les doy otro dato de este momento.
En Argentina, en 1960, hasta hoy en día, está la Escuela de Investigación Astrológica más antigua de Latinoamérica. Se llama el CABA. Y allá pueden estudiar astrología. Claro que primero pasen por la Escuela de Vida Simbólica. Yo estudié ahí un poco. Es una escuela que se dedica a la formación y a la investigación astrológica. Y la fundó un polaco migrante en 1960. Y oye, cuando tomé unos cursos allá el año pasado, justo, estaban haciendo unas investigaciones en estadística astrológica. Tienen grupos de investigación haciendo estadística astrológica. La directora que hay ahora es muy cientificista y ella quiere de alguna manera validar el conocimiento de la astrología a través de la estadística. Se dedican a hacer investigaciones estadísticas muy interesantes desde el conocimiento astrológico. Sin embargo, yo siento que la astrología no tiene ni siquiera la idea o la posibilidad de competir, ni le interesa competir con el conocimiento científico. No está fundamentada sino en un conocimiento simbólico, en la posibilidad del símbolo. Creería que la ciencia la limitaría mucho. Esa es mi opinión. Pero podemos seguir conversando sobre esto. Entonces, ni predicar el futuro ni la validación de la ciencia. Y aquí es donde quisiera empezar entonces a hablar de lo que ha pasado en el siglo XX. La astrología Huber, me encanta mucho esta escuela. La escuela Huber hoy en día tiene sedes en todo el mundo. Y es casi una corriente astrológica fundamentada en el matrimonio Huber. Ahí está la fotico de ellos dos. Ellos dos fundan un método que se llama el método Huber de astrología psicológica. De hecho, se llama psicología astrológica. Es muy importante que primero esté psicología y después astrología. La astrología Huber tiene método propio y la fundaron ellos, ese matrimonio que estudió en la escuela arcana. ¿Se acuerdan que les estaba contando cómo la escuela arcana en 1930 estudió el matrimonio Huber ahí? Y resulta que ellos se aliaron con un psicoanalista que se llama Asayoli, de la psicosíntesis, e hicieron una fusión entre la psicosíntesis y la astrología. Y resultó el método Huber. Ahí yo se los dejo como datos actuales. Pueden estudiar psicología astrológica Huber en línea, lo pueden estudiar igual que en el CABA en línea, porque desde la pandemia todas estas escuelas abrieron para estudiar en línea. La astrología Huber está en Londres, en España. Yo hablé con Rosa Solé, es una mujer psicóloga, que ella es la que dirige esto. También yo tengo mis he dado pinitos en todos lados un poco. Y entonces, pero me parece muy importante dentro de la historia de la astrología el reconocimiento de la astrología Huber, ¿no? Tienen software propio, método propio, es bellísima. El software tiene colores, tienen un trabajo con el arte precioso también. Y se las dejo como dato interesante. Y bueno, yo como que no me puedo quedar mucho porque hay que darle cabida a Marta. Voy a ir cerrando. Espero que vayan poniendo sus preguntas y al final vamos contestando lo que haya quedado por ahí. Estos son unos trazos muy gruesos, porque detenerme en cada uno de los aspectos, bueno, nos quedaríamos aquí 2 horas con cada uno, ¿no? Estoy simplemente, es una manera de recopilar y de entender un poquito que la astrología es primero un conocimiento milenario, segundo un conocimiento que ha tenido una gran resignificación en el siglo XX, y tercero que es una astrología que sigue viva, potente, fuerte, y que la astrología está mucho más allá del horóscopo diario. Anoche me decía una de mis talleristas, yo no sé si Nisa está por ahí, pero ¿esto qué es? Yo no sé, Angélica, para mí la astrología eso es un horóscopo. Y yo, no, pero es que te estás perdiendo de todo. No tenemos cultura astrológica en Colombia porque
desafortunadamente en 1960, mientras estaban haciendo el CAVA en Argentina, nosotros estábamos en otro asunto acá que no hemos podido resolver todavía, guerras, conflictos, y yo creo que nos ha retrasado mucho frente a muchos conocimientos bellos e importantes, ¿no? Sin embargo, hay mucha gente valiosa haciendo astrología en Colombia, mucha. Gente joven, muchísima. Gente que en este momento tiene 60, 70 años, muchísima también. Entonces sí hay, lo que pasa es que no es tan masivo. Masivo como un conocimiento trivial, superficial, pero no como el conocimiento profundo que es. Entonces, hoy en día, en el siglo XXI, aparece este señor, el señor que yo les estoy contando que se llama Richard Tarnas, que pueden estudiar con él, dicta cursos también en varias escuelas en psicosimática. Este señor es psicólogo, doctor en psicología y tiene una cátedra de astrología en la Universidad de California. Y este señor es el que escribió este libro y casi que con este libro nace la nueva astrología, que esa sí es otra masterclass, porque es más compleja y yo pensaría que está en discusión todavía. La astrología humanística está sentada, patentada, y han nacido nuevas herramientas, por ejemplo, astrología evolutiva, otras cositas por ahí. Pero la astrología arquetipal de Tarnas está fundamentada en el post-jungianismo. Miren que Jung no ha desaparecido. Con James Hillman, que es uno de los post-jungianos más importantes, que es el creador de la psicología arquetipal. Y entonces lo que hace Tarnas es coger todo este post-jungianismo hillmaniano y empezar a construir una nueva visión de la astrología, más teórica que práctica. Eso es muy importante. En la astrología humanística de Rudyard hay más praxis astrológica. Y a mí, yo no sé, miren que se me pasó esta señora que quería mostrarles, Alice Green, que es una de las psicólogas astrólogas más importantes del siglo XX, vivas todavía. Tiene una gran obra astrológica y psicológica humanística preciosa, se la recomiendo. Está Alejandro Lodi, que Marta sabe que es de mis amores, argentino, tiene casi 30 años haciendo psicología humanística, muy influenciado por Rudyard, muy influenciado por Rudyard. Pueden estudiar con Lodi también en línea. Tiene escuelas, hace charlas. Lee Green no, ya ella está bastante, yo creo que tendrá como unos 80 años más o menos, no sé, o 70 y pico ya, pero ella es de las mujeres más importantes y me encanta que la puedan conocer, de las mujeres teóricas de la psicología y la astrología más importantes. Encuentran sus libros en línea, pueden comprarlos, hace una fusión bellísima entre psicología y astrología, muy junguiana también. Entonces me pasé por ahí, pero entonces vuelvo acá. Entonces ya hay esta nueva astrología arquetipal que está en revisión, como dicen, cuando algo es nuevo, ¿no? Se está revisando. Hay una revisión de la astrología arquetipal. Y dice Richard Tarnas, que me encanta, la astrología como la nueva mitología. Es empezar a pensar en una co-creación entre el cosmos y el individuo. Co-crear con el universo, conocer tu carta, tus símbolos astrológicos y empezar a crear y a co-crear con ellos. O sea, no somos distintos del universo. Y hay toda una filosofía frente a eso, preciosa. Hacemos otra masterclass más adelante sobre astrología arquetipal. Muy bien, entonces, como yo quiero que hagamos un espacio para ustedes, no me voy a demorar mucho. Quiero darle entonces espacio a Marta, ya se las presenté. Marta, puedes iniciar, voy a quitar mi pantalla compartida, ya la quité para que Marta pueda iniciar con la segunda parte de la masterclass. Escriban, hagan sus preguntas. Bueno, buenas noches a todos.
Muy feliz de ver tantas personas interesadas en saber más sobre astrología. Muchas caras conocidas, muchas gracias por acompañarnos. De verdad que eh, le hemos puesto mucho cariño a esta clase y sé que la están disfrutando. Y como dice Angélica, porfa, escriban todas sus preguntas para que podamos hablar ahorita cuando yo termine. Voy a compartir la pantalla. Bueno, sí, perfecto. Si tengo la opción de... Sí. Arriba, Marta. Como siempre, tienes la posibilidad. ¿Ya la están viendo? Listo. Sí, ya, perfecto. Bueno, mi tema hoy es contarles para qué sirve la astrología. Ya Angélica nos dio pues todo este contexto histórico y lo que yo les quiero contar es cómo la podemos utilizar en nuestra vida diaria. ¿Para qué utilizamos la astrología? ¿Para qué saber nuestra carta natal? Yo he encontrado algunos aspectos que considero bastante importantes, pero quiero aclarar que hay muchos más, ¿no? La astrología tiene muchísimas maneras de utilizarse y yo voy a hablar solamente de 5 aspectos que he considerado relevantes en mi estudio sobre astrología y que los he ido integrando en mi vida y quiero por eso compartirlos con ustedes. En estos 5 aspectos tenemos el autoconocimiento, como lo mencionaba Angélica. Ya ahorita voy a profundizar en cada uno. Establecer relaciones más empáticas con otros, entender a los otros, comprender al otro, conectar con nuestra intuición, comprender los desafíos y potenciales en nuestra vida, por qué, para qué estoy enfrentando esta situación, por qué una crisis, por qué un momento duro. La astrología nos puede dar también una explicación y obtener herramientas valiosas para nuestro crecimiento. ¿Cómo utilizo yo estos símbolos astrológicos para crecer, para afianzar un proyecto, para transformar, para mejorar la relación con mis hijos, con mi esposo, para crecer? ¿Cómo puedo utilizar estos símbolos en mi vida? Entonces empecemos con el autoconocimiento. La astrología a través de la interpretación de la carta natal. La carta natal es la posición de los planetas en el momento en que nosotros nacemos, en el momento exacto en el que nacemos. Por eso para sacar una carta natal nosotros necesitamos saber la hora exacta, el lugar, bueno, todos nuestros datos de nacimiento, porque a partir de ahí vamos a tener una, digámoslo que como una foto o un mapa de los planetas y su ubicación en el momento en que nacemos. A partir de ahí se desarrolla un análisis bastante complejo, bastante profundo sobre esa ubicación de los planetas y podemos entender qué elemento predomina, por ejemplo. Esta es una de las cosas que podemos entender en nuestra carta natal. Como lo sabemos, el universo está formado por los elementos de tierra, agua, aire, fuego. Asimismo, los símbolos astrológicos nos muestran cuando un signo o un planeta es agua, es tierra, es fuego, y cómo esa ubicación y ese porcentaje, digámoslo así, de planetas que tenemos ubicados nos puede mostrar si nosotros somos más tierra, si somos más agua, si somos fuego, cómo es nuestra personalidad, cómo es nuestra naturaleza. Entonces, al entender eso, nosotros podemos empezar a conocernos y decir, claro, yo tengo un componente bastante alto de tierra, por ejemplo, capricorniana, y con planetas que me rigen muy de tierra, entonces ya puedo entender, por ejemplo, mi manera de ser. Con razón soy
no sé, cuadriculada, digámoslo así, o por qué me cuesta tanto a veces asumir cambios. Bueno, porque soy un elemento tierra y porque tengo esta naturaleza, pero son cosas que yo antes no sabía. Entonces, ¿cómo puedo empezar a entender esas cosas, no? Eh, por ejemplo, una persona con mucha agua en su carta natal, ¿no? Entonces, ¿cómo maneja las emociones? O si se deja llevar mucho por la parte emocional, si es más agua, ¿no? Las emociones son mucha agua. O si soy fuego, ¿no? Digámosle una persona con Aries, con varios signos y planetas en el signo Aries. Entonces, bueno, una persona que tiene mucha acción, que puede estar muy apasionada, con mucha iniciativa para los proyectos, pero al mismo tiempo puede ser explosiva. Entonces, al entender estos componentes de nuestra carta natal, empezamos a conocernos y a decir, claro, es que tal vez este movimiento emocional también es parte de mi naturaleza, del agua que tengo. Bueno, pues empecemos a integrar más la tierra en nuestra vida. ¿Cómo? Pues estructurando nuestros proyectos con disciplina, poniéndonos objetivos claros, en contacto con la tierra, ¿no? Con la naturaleza, saliendo, estando en contacto con un bosque, cuidando una planta. Hay diferentes formas que tenemos de estar en contacto y empezar a integrar esos elementos que pues nos rodean y que podemos también potenciar, ¿no? Y también utilizarlos a nuestro favor. Bueno, pues si tengo harto fuego en la carta, pues utilicémoslo para iniciar proyectos. O si soy muy tierra, pues utilicemos esta tierra para generar estructura. Entonces, este tipo de autoconocimiento es, digamos que algo súper valioso en el momento de entender nuestra carta natal. Nos va a permitir entendernos y al mismo tiempo no darnos tan duro, ¿no? Ay, pero porque yo manejo las emociones así, pero porque me cuesta tanto hacer un cambio. Bueno, pues ahí lo vamos a ir entendiendo. Establecer relaciones más empáticas con otros. Al conocernos, al entender cómo es nuestra naturaleza, también se abre esa ventana para conocer al otro, ¿no? A través de la interpretación de la carta natal del otro, a través de entender sus propios símbolos, nosotros podemos empezar a comprender por qué las personas que nos rodean, padres, hermanos, amigos, hijos, compañeros de trabajo, cómo reaccionan ellos, cómo se enfrentan ellos a sus propias circunstancias, ¿no? Si mi hermano, por ejemplo, es Virgo y tiene varios signos en tierra, por ejemplo, bueno, es que con razón es tan estructurado y tan metódico, ¿no? Y si mi otro hermano es más aire y tiene más elementos aire y más influencia de Venus y de planetas con una naturaleza ya diferente, pues ya puedo entender también su forma de ser. Y esto aplicado a mi vida, porque les comparto cómo he ido integrando la astrología a mi vida, me ayuda a entender al otro y me ayuda a comprender que esa también es su esencia y que en una relación con el otro yo no puedo cambiarlo y yo no puedo pedirle que digamos, se enfrente a situaciones como yo me enfrentaría a las situaciones, o que reaccione de esta manera, o que se lance a un cambio cuando es una persona que al analizar su carta natal me doy cuenta que el cambio es algo que está trabajando, que no es algo que puede hacer de la noche a la mañana. Entonces, el entender al otro, el entender qué, qué les puede afectar, qué le afecta a una persona, qué le molesta, qué le gusta, cómo expresan las personas sus sentimientos, dependiendo también de estas influencias que tenemos de los planetas, nosotros podemos expresar nuestros sentimientos de maneras distintas, ¿no? Hay personas que lo expresan el amor cuidando, protegiendo, nutriendo, que esto es
esto es más de una persona con influencia de cáncer y con influencia de la luna, a una persona Tauro que expresaría más de una manera más romántica. Entonces, ¿cómo expresa cada persona sus sentimientos? No podríamos decir es que no me quiere porque no me lo demuestra, no, es que tiene sus maneras de demostrarlo de acuerdo a su esencia. Entonces, esto es algo que me ha ayudado a tener una relación más armónica con el otro porque no lo quiero cambiar, lo quiero entender y al hacer esto me doy cuenta que la relación con el otro se hace más, más valiosa en el sentido de que estoy aprendiendo cómo el otro ve la vida, ¿no? No lo estoy intentando cambiar. Este este es otro aspecto interesante que he encontrado en la astrología. El siguiente aspecto es cómo a través de la astrología conectamos con nuestra intuición. Y bueno, y aquí entonces les voy a compartir mi experiencia personal. Aquí les presento mi carta natal. Es una carta que he venido trabajando los últimos 2 años más o menos. Empecé trabajándola con Angélica y al encontrarme con mi carta natal, la primera, digamos que la primera revelación que tuve es que lo que me muestra la carta es algo que yo siempre había intuido, que siempre había sentido en mi corazón que era por ahí. Yo siempre había tenido las respuestas, pero tal vez nunca había escuchado claramente, o sí lo había escuchado, pero no le había puesto esa acción, digámoslo así. La astrología es una forma de representar, en mi opinión, tu intuición. Por ejemplo, aquí vemos varios símbolos. Están todos los planetas ubicados en diferentes casas. Estos recuadros que vemos acá pues son aspectos de la vida. Y donde están ubicados los planetas, aquí están los planetas, acá están los signos donde están ubicados. Eso nos va a dar un mensaje. Hablemos un poco del Sol. Aquí ven al Sol, este círculo con el punto en el centro. Es el Sol. Donde esté ubicado el Sol en la carta natal, nos va a indicar dónde vamos a brillar, dónde nos vamos a sentir cómodos, dónde vamos a poder mostrar nuestra esencia, dónde nos vamos a sentir contentos, plenos. Porque ese es el sol, ¿no? El sol es el que brilla, es el protagonista, digámoslo, de la historia, de la película. ¿Cómo seríamos nosotros los protagonistas en nuestra carta natal? Y bueno, aquí mi sol está ubicado en la casa 5. Esta casa 5 es la casa de la creatividad, de las creaciones, de la expresión del yo, de la expresión de la esencia a través del arte, por ejemplo. A mí siempre me había encantado escribir, me había encantado hablar, inventarme historias, contar historias, por ejemplo. Pero siempre lo vi como un hobby y nunca pensé que podría ser tal vez una carrera, ¿no? O podría, algo a lo que me pudiera dedicar. Pero como ven acá, mi carta natal tiene en la casa 5 varios planetas. Está el Sol, está Mercurio, que es el que está aquí al lado, que es el planeta de la comunicación. Está Neptuno, que le agrega toda esta parte mística y también de fantasía. A mí me fascina el realismo mágico, por ejemplo. Y está Júpiter, que es la expansión. Con solo ver esto, si yo veo esto, ahorita que estoy ya en el proceso de interpretar cartas natales, yo digo, en la casa 5 es muy importante y ahí te tienes que enfocar. Cuando yo me di cuenta de esto hace 2 años, yo dije, ¿por qué yo no vi esto al escoger carrera, por ejemplo? Y ahí fue cuando dije,
la astrología me está dando una herramienta maravillosa para encontrar o para afianzar esa intuición que me dice por dónde debo ir. Una orientación profesional, vocacional, utilizando astrología sería maravillosa, porque nos va a dar más elementos para decir, mira dónde está tu sol, mira dónde tienes estos planetas, vete por ahí o explora estas posibilidades. Y por eso uno de mis objetivos al estudiar astrología es poder guiar a otras personas en sus procesos vocacionales. No solo para escoger carrera, sino también para momentos en los que quieran repensar su proyecto de vida, en los momentos en los que uno se pueda sentir perdido, como que quiero reiniciar algo, quiero comenzar un nuevo proyecto, no sé por dónde, no sé por dónde explorar mis propios dones y talentos. Siento que la astrología te da unas herramientas maravillosas que definitivamente hay que utilizar. Como decía Angélica, es tu decisión hacerlo, ¿no? O sea, yo puedo tener el sol en la casa 5, pero pues me puedo ir a estudiar cualquier otra cosa distinta, como lo hice de hecho, que me fui a estudiar economía, pero que era también parte de mi proceso, de mi aprendizaje y que me ha abierto unas puertas increíbles para de hecho estar ahorita estudiando astrología. Entonces, ahorita hablamos un poco más de esos caminos de la vida que nos llevan al final a entregar nuestro don. Hablemos un poquito acá, por ejemplo, de este signo que ven acá, que es Saturno, ¿no? Saturno en la casa 3, lo tengo yo, la casa de la comunicación, del conocimiento, de las personas más cercanas que nos rodean, los hermanos, los primos. ¿Qué ha pasado con Saturno? Saturno es el planeta que nos pone tareas y nos pone desafíos, limitaciones, pero al mismo tiempo nos hace trabajar para algo, ¿no? Para lograr algo, para construir. Es el planeta juicioso, es el planeta de la autoridad, de la disciplina. Entonces, tener a Saturno, donde lo tengamos en nuestra carta natal, yo lo tengo en la casa 3, ya sea en carta natal o en tránsitos. Tránsitos es otro estudio que hace la astrología, donde nosotros podemos ver cómo van pasando los planetas en nuestra carta natal en el momento presente o en los meses que vienen, ¿no? Entonces Saturno yo lo tengo en la casa 3, pero hoy 16 de noviembre a las 7 de la noche lo puedo tener en la casa 7 y ahí se hace otro análisis astrológico. Pero bueno, entonces lo que les quiero decir es que Saturno ahí me dice a mí, bueno, ahí hay que trabajarlo, trabajar este tema de comunicación. Y lo que es interesante es que yo más o menos hasta los 20 años tuve que trabajar el tema de comunicación en mi vida. Cuando estaba en la universidad me costaba muchísimo hablar en público, me daba mucha pena hablar de mis ideas o hacer preguntas incluso a los profesores. Y es algo que he tenido que trabajar en mi vida. ¿Para qué? Viendo mi sol en la casa 5, pues porque en un futuro yo tenía que utilizar mi voz o tendré que utilizar mi voz como lo estoy haciendo ahora para transmitir un mensaje. Acá tengo un nodo norte en la casa 10, el nodo norte nos muestra es como una brújula y nos muestra el norte, de hecho, para dónde vamos en esta vida. La casa 10 es la casa de salir al público, a hablar, a transmitir un mensaje, en mi caso, por ejemplo, lo que les estoy contando. Entonces, qué maravilloso es ver cómo todos los símbolos de la carta natal te llevan a entender el camino, ¿no? ¿Por qué tengo estos desafíos? ¿Hacia dónde voy? ¿Cómo los puedo utilizar? ¿Cómo puedo utilizar este planeta que tengo acá, que es Júpiter, que me está dando aquí una posibilidad de crecimiento? ¿Cómo lo voy a utilizar yo? Esa ya es mi decisión. Entonces, esas son las oportunidades que te da la carta, la interpretación de la carta natal. Y como les digo, respuestas que estoy segura que al estudiar otras cartas natales, las de ustedes, por ejemplo,
se darían cuenta que muchas de los símbolos que están ahí son respuestas que ustedes ya saben, ya sabían por dónde era el camino, pero tal vez no lo siguieron o tal vez sí, ¿no? Bueno, la astrología para comprender los desafíos y potenciales en nuestra vida. Al tener una interpretación completa de la carta natal se pueden ver los desafíos, crisis y situaciones difíciles como los activadores de dones que desconocemos. ¿Por qué? Porque estoy teniendo una crisis, porque esta pérdida, porque la depresión, porque unas pruebas tan duras. Cuando vemos la carta natal como un todo, como les estaba mostrando anteriormente, podemos entender que tiene una razón de ser y que tiene un sentido, que la limitación que tú puedes tener en alguno de los aspectos de tu vida te está formando y te está haciendo consciente de dones, de fortalezas que tal vez no sabías que tenías. O te está haciendo pasar por toda una maestría para que más adelante tú puedas ofrecer eso y enseñarle a otros, ayudarle a otros, para que a través de esos desafíos, esas crisis, haya un crecimiento que nos permita entregar tal vez un servicio, ¿no? Lo que quiero decirles es que la carta natal se debe vivir a plenitud, no solo las cosas positivas o los potenciales que tenemos, sino también los desafíos y también las crisis y también los momentos difíciles, porque esos son los que nos están haciendo evolucionar y esos son los que nos van a llevar al nodo norte o los que nos van a llevar al sol. Sin los desafíos y sin las crisis, no habría una manera de hacernos más fuertes, de ponerle un plan a la vida y de entender las razones y después ir a ofrecer lo que sabemos a otros. En la foto de la diapositiva pueden ver a Plutón. Plutón es un planeta que en lo personal me gusta mucho. Es el planeta que donde ustedes lo tengan en la carta natal, fijo, van a tener desafíos, les va a mover en algún momento, digamos que el piso, pero al mismo tiempo Plutón llega a moverte, pero a transformarte. Y a mí esta idea de transformación me parece maravillosa, esta idea de que de un momento a otro todo lo que creías se caiga, todo lo que habías construido pues ya no sea así y te obligue a repensarte, a ver la vida de otra manera, a crecer, a evolucionar, a buscar respuestas. Eso es la posibilidad de una evolución muy valiosa en la vida. Por eso me gusta tanto este planeta y se los pongo ahí. Pues les aclaro que es donde Plutón esté en nuestra carta natal, donde vamos a entender, por ejemplo, acá yo lo tengo en la casa 3. También podemos mirarlo como donde está Plutón en tránsitos para saber, bueno, este es el desafío que voy a tener, cómo me preparo también para esto o cómo lo integro en mi vida, ¿no? Saber que voy a tener desafíos ahí, listo, los voy a tener, pero hoy es una posibilidad de transformación, porque eso es lo que hace Plutón, ¿no? Llevarte al fondo para hacerte crecer. Plutón es el que rige al signo Escorpio, como caemos y renacemos de las cenizas como el ave fénix. Ese es Plutón y por eso a mí me gusta tanto esa simbología de él. Y por último, la astrología para obtener herramientas valiosas para nuestro crecimiento. La carta natal nos da unas herramientas invaluables que podemos utilizar para muchas cosas, para iniciar un proyecto, para afianzar nuestra vocación, incluso para cuidar nuestra salud, para entender en qué aspectos de la vida yo voy a brillar más o voy a tener una facilidad. Estoy segura que
pues tal vez personas sin saberlo o con conocimiento se han agarrado de esos símbolos. Por ejemplo, el tener un planeta bien aspectado quiere decir con una buena relación con los otros planetas, como Mercurio, decir, bueno, yo en mi carta natal tengo un planeta bien aspectado, pues me agarro de él y de ahí arranco con todos mis proyectos. Si es Mercurio, pues bueno, ya sé que tengo un planeta muy bien aspectado que es Mercurio, pues me voy por la comunicación y me voy a compartir ideas y me voy a enfocar en mi voz y en transmitir un mensaje y en la escritura, porque sé que en la carta natal este planeta tiene una influencia bastante positiva, entonces me agarro de ahí y empiezo por ese camino, ¿no? Entonces es como una guía, es como, por eso en la foto lo muestro como una brújula, porque te dice, mira, te estoy dando estos elementos para que tú decidas si te vas por ahí y para que los utilices a tu favor. Por ejemplo, tener a Júpiter en alguna de estas casas ya nos está diciendo, ahí tienes una posibilidad de crecimiento, ¿cómo la vas a utilizar? Siempre yo digo que pues que la astrología, como lo mencionaba Angélica, nos da la pauta, nos da el símbolo y nos da la guía. Y nosotros al final decidimos cómo la utilizamos. Para mí es muy importante compartir esta información con ustedes porque lo he vivido, porque sé cómo ha llegado a impactar en mi vida el saber más de astrología, el entender mis propios desafíos. En la interpretación de la carta natal vamos a ver cuadraturas, por ejemplo, situaciones que tenemos que resolver, que sanar. Listo, pues ya sabemos cómo hacerlo, pues sabemos que si tengo una cuadratura con algunos planetas y eso significa que hay que sanar el lado femenino o que hay que sanar la relación con mamá o que hay que trabajar la relación con papá, con la niñez, con la infancia. Bueno, ya me está dando la astrología como una pauta para decir, listo, de aquí arranco a ver cómo lo sano, a ver si lo hago a través de la terapia, si lo hago a través de la escritura, si lo hago a través de una búsqueda interna, pero ya sabemos y ya tenemos una pauta para hacerlo. Y el hecho de observar, de entender, de darnos cuenta es el primer paso para una transformación. Entonces, esto es para mí una herramienta maravillosa y bueno, estos eran los aspectos que les quería compartir y ya esa sería mi presentación. Podemos entrar, Angélica, entonces, si quieres, a la parte de preguntas. Sí, claro. Bueno, muchas gracias, Marta, por compartirnos tu experiencia, por compartirnos tu opinión, muy Ay, valiosa. Muchas gracias. Yo espero que me ayudes ahorita con las preguntas también. Bueno, yo quiero verlos en primer término. Me encantaría que abrieran sus cámaras, quisieran sus preguntas. Vamos a hacerlo así. Arriba están una manito, para los que hay unas manitos en la parte de arriba y esas manitos me pueden ayudar a mí a organizar las preguntas. Quisiera como vamos a hacer unas preguntas en vivo, no las hagamos en el chat, sino compartámosla, cómo les ha parecido, qué inquietudes surgieron, ¿no? Experiencias, dudas, inquietudes. Vamos a iniciar este conversatorio. A ver, manitos arriba, arriba, en la parte de arriba dice reacciones. Pueden poner su manito. Vamos a ver. Entonces yo voy a organizar aquí. Tengo aquí Muy bien, Olga Lucía. ¿Cómo estás, Olga? Qué Buenas bueno noches, verte otra vez. igualmente. Pues la verdad es que yo estuve en esta clase porque sí tengo mucha curiosidad sobre los mitos que tengo sobre este tema. Y pues escuchando la charla, pues sí, uno desconoce muchas cosas, pero también tengo mucha curiosidad. Y pues yo quiero saber, pues no sé si me pregunta es como muy tonta, pero Ninguna pregunta eh, es tonta aquí en este lugar, Olga. pues
cuando estabas hablando sobre los signos, pues hay varios signos que son de agua, de tierra. Pues yo nunca le he prestado atención, pero pues últimamente me he interesado en eso. Y lo que ella estaba diciendo, la otra señorita que estaba ahí hablando, no recuerdo el nombre, no le puse atención. El nombre, pues me dio mucha curiosidad de que ella dijo que si hubiera sabido a los 20 años sobre su carta natal y haber escogido la carrera, digo yo, pues sí, la verdad, uno, por ejemplo, en mi caso, después de tantos años, uno dice, bueno, yo hice la carrera que hice, pues de eso vivo, pero pues realmente no era lo que yo quería. Si hubiera sabido a los 20 años muchas cosas que le hubiera podido sacar más potencialidad a eso. Entonces me da mucha curiosidad sobre la carta natal. ¿Será que es muy tarde para empezarla a hacer Marta, nuevamente? ayúdale a responder a Olga. Cuéntale un poquito tu experiencia. Hola Olga, ¿cómo estás? Gracias por la pregunta. No, mira que no es tarde para llegar a explorar la carta natal. Yo siento como les decía que es un camino que seguimos, o sea, los desafíos, los aciertos, lo que consideramos desaciertos, todo eso es parte del camino y tiene una razón de ser. Entonces, pues yo hubiera podido, digamos que hablar más sobre mi carta natal, pero una de las cosas que yo entendí de la carta natal, por ejemplo, es que yo en mi vida iba a tener una búsqueda, y eso me lo muestra también la carta, que es la búsqueda de mi vocación, la búsqueda de mi camino, de cómo encontrar eso que a mí me hace feliz y que tal vez me costó mucho o me costó muchos años entenderlo, pero estaba ahí también, ¿no? Era parte de ese camino y era parte de mi aprendizaje. Entonces, incluso el haber escogido una carrera que yo digo, bueno, tal vez en estos momentos de mi vida escogería otra carrera, no la que escogí, pero incluso el haberla escogido tenía una razón de ser, porque era parte de mi búsqueda. Entonces, la carta natal cuando se vive y se analiza en toda su complejidad, se puede entender que todas las decisiones que hemos tomado en la vida tienen un sentido y que al final vamos a llegar a donde tenemos que llegar. Ahora, ver la carta, interpretarla, pues digamos que nos da nos permite acelerar un poco el proceso, ¿no? Como utilizar los símbolos más pronto y decir, bueno, si a mí yo encuentro aquí en la carta, me compruebo algo que a mí siempre me ha gustado, pues como empiezo a explorar esos campos, nunca es tarde para hacerlo. Responsabilidad individual. Más o menos, ahí está el tema de la astrología contemporánea y humanística. El destino está en tus manos. Básicamente, ¿no? La carta natal es un potencial de interpretación, una brújula, como dice Marta, pero la responsabilidad del destino está en uno mismo, siempre. Muchas gracias, Marta. Gracias, Olga. Fernando. Bueno, yo creo que en la búsqueda del conocimiento interior hay muchos caminos y herramientas, así como están, digamos, la carta astral, la astrología, tenemos también el tarot, los símbolos del tarot, los inconscientes colectivos. Hay muchos que le ayudan a uno a encontrar, pero ya en particular en este de la astrología es muy interesante entender cómo la de los tiempos ha ido precisando cómo influyen los astros en la mente de las personas, incluso en los pueblos, ¿sí? Yo creo que si un astro de la luna hace que muchas personas que uno llama lunáticos, porque cuando llega la luna se vuelven medio locos, cambian, inclusive físicamente, pues la mujer, todos los periodos, todo eso implica cambios de la luna. Esto a nivel astrológico también implica que va a haber una serie de incidencias en la mente de la persona que inclusive que se suman a las incidencias que históricamente ha habido sobre la humanidad, no como algo determinante individual, sino como unas marcas que hacen parte de un conjunto de procesos que tiene el hombre para ver
Mi pregunta que quisiera hacer es, en esto de la astrología, ¿dónde se considera que está la incidencia astral más directa? ¿Es en el momento del nacimiento? Porque ahora con todas las discusiones que hay, donde tú planificas que si es cesárea, que si la hacen hoy, mañana, a qué horas, o es en el momento de la concepción donde se inicia la influencia y a través del feto toda esa incidencia que se materializa al nacer. Bueno, yo te respondo, es una pregunta sencilla y compleja a la vez, ¿no, Fernando? Porque realmente, pues, natalicio viene de natal. En el momento de nuestro nacimiento, el sol estaba proponiendo un mapa, ¿sí? Entonces, la hora exacta, conocer la hora exacta del nacimiento es muy importante. De hecho, hay incluso consultores astrológicos que cuando tú no sabes tu hora te lo ayudan a hacer. Es un proceso complicado a través de ciertos sucesos de tu vida, ¿no? Eh, Hay cambios en cada 2 horas o cada hora. Si naces a las 2, seguro vas a tener un cambio que si naces a las 3, pero realmente es el momento en el que sale por primera vez a la luz nuestro cuerpo, alumbramiento, que llaman. No concepción ni nada. La cesárea también es un proceso de alumbramiento. Es un proceso que puede ser superficial o no, pero es un proceso de alumbramiento. Entonces, en ese momento, el cielo estaba proponiendo un mapa exacto, ¿no? Que determina las condiciones iniciales de nuestro nacimiento, ¿no? Y bueno, cuando una persona no está segura de su hora, hay procesos astrológicos, como te digo, complejos y algunos muy caros para poder decirte, yo no lo sé hacer, me gustaría formarme. Es que hay muchas cosas en las que uno se puede formar aquí, pero es un proceso donde te ayudan a través de ciertos acontecimientos de tu vida, te ayudan a conocer la hora exacta. Eso se llama la relocalización de la hora, creo. Sí, señora. Eso le cuento, señor Fernando. Muchas gracias. Y sí, me encanta lo que dijiste con la luna y todo, porque finalmente eso último que hablamos de la cocreación y es la relación, que con eso quería terminar, que es una frase que te quería leer incluso para apoyar un poco, que es una frase de un filósofo griego, Plotino, que dice: las estrellas son como las letras que se inscriben en cada momento en el cielo. El mundo todo está lleno de signos, todos los acontecimientos están coordinados, todas las cosas dependen de las demás. Tal como se ha dicho, todo respira junto. ¿Por qué no respiramos también con el cosmos? Todos estamos en esa co-creación cada minuto con el cosmos, vibrando con el cosmos. Sí, es una máxima griega de Plotino. Todo respira junto. Me encanta por eso tu relación con la luna. Por supuesto que somos influenciables por la luna. Claro que sí. Muy bien. ¿Quién más? Preguntas, dudas, inquietudes. Yo creo que tenemos 10 minutos porque llevamos aquí como 1 hora y media. Juan David. Buenas noches. Buenas noches. Digamos que lo que tenía 2 preguntas, una un poco más así como medio teórica en el sentido de, sobre todo cuando se trae la discusión acerca de la cientificidad en temas astrológicos, digamos que la pregunta que va a venir es como, bueno, ¿y de dónde viene la validación o la legitimidad que hay entre la población? Sobre todo si decimos, bueno, eso no es lo que buscamos, sino es nuestra prioridad. Digamos, y sobre todo con ese recorrido histórico en la que se ven como épocas temporales en las que parece que a todo el mundo le dejó de importar o es menos legítima para todos como ese tipo de estudio. Digamos, si uno hiciera la historia de la validación o de la legitimidad de la astrología en el tiempo, diríamos que en este momento, ¿cuál es la validación o qué argumento es el que actualmente permite que todavía exista la astrología o qué argumentos eran los que permitían que en otras épocas era digamos, un estudio súper válido a tal punto que era parte del estudio formal?
Eso era en cuanto a los teóricos, y la siguiente era, me causa mucha curiosidad, sobre todo, eso lo dijeron ambas, era el elemento que es como la astrología sirve para la ganancia individual, conocerse a sí mismo, uno va a tener muchas ventajas y sobre todo también la libertad y la responsabilidad individual toma un papel muy importante, siempre todo muy individual, pero a la vez me sorprendió, bueno, la segunda parte en la que decían como que a partir de la astrología también se podía generar un proceso de construcción de relaciones empáticas, y entonces ahí ya me parecía que había un punto de cambio importante en el sentido de que ya no pasa de ser algo solo meramente individual, sino que ya es conociéndose a uno mismo, bueno, punto positivo para uno. Pero digamos que las personas que logran conocer a partir de este estudio más, ok, ¿cómo va a ser esta persona? Pues también entonces ya se conoce al otro y a partir de eso uno se adapta. Entonces, digamos, me pregunto si a partir de eso también se genera un estudio ya más social de la astrología y a partir de eso también, claro, también pensando en el diablo, existe la instrumentalización en la astrología para aprovecharse de esos conocimientos, no sé. Sí. O Ahorita, la interpretación es subjetiva y entonces depende de quién la interprete, pues como decía Marta, sí, ahí es una revalidación, ok, yo estas respuestas las conozco y hasta ahí, digamos que eso también importa quién lo interpreta, no sé, ya, sí, hasta ahí. claro. Primero, sí, obviamente la astrología es un conocimiento simbólico y todo símbolo tiene que ser interpretado. Sin embargo, lo último que estás diciendo te lo cojo. Hay muchos tipos de astrología. Astrología mundana, por ejemplo. La astrología mundana, que parece mundana, pero realmente es un... Aquí Richard Tarnas hace toda un estudio histórico de los movimientos sociales, culturales, colectivos de la humanidad en clave astrológica. Eso es todo una rama de la astrología súper importante. Yo no hago astrología mundana, no la conozco. Me dedico más a la astrología humanística individual, pero está la astrología mundana como parte de estudio de los procesos colectivos, te lo dejo ahí si lo quieres investigar. O sea que sí hay una astrología transpersonal, colectiva, para estudiar los movimientos colectivos, ¿no? Y obviamente lo que decía Marta es lo que vibra en la empatía, ¿no? Obviamente cuando tú estás en relación con otros hay muchas cosas en juego, ¿no? Conocer la gran ventaja de conocer, por ejemplo, la carta natal de tu esposo, ¿no? ¿De qué sirve eso? ¿Cuáles son esos procesos que nos ayudan? Cualquier tipo de entendimiento o de conocimiento del otro nos permite los procesos de empatía, ¿no? Eso era lo que ella estaba diciendo. Pero sí, astrología mundana. Yo creo que hay mucha interdisciplinariedad en la astrología, sociólogos, historiadores, artistas haciendo sus propios tipos de astrología. Esto es uno de los conocimientos más diversos y eso lo uno con lo que dices al principio. ¿Qué es lo que está validando la astrología hoy en día? No es la ciencia. Mucho menos ahora, porque creo que ya a la astrología en el siglo XXI no le interesa ser validada por la ciencia. No, es un conocimiento que se difumina en el siglo XXI y se expande, está vivo, con un montón de desafíos, Juan David, un montón de desafíos, muchísimos, como todo conocimiento, falencias, como todo conocimiento, potencias hacia el futuro, muchas cosas en las que trabajar, ¿no? Como todo conocimiento. Todo tipo de conocimiento tiene problemas, falencias, necesidad de validación. Yo me acuerdo cuando estudiaba literatura, me dijeron, no, que es que eso es científico. Y yo, ¿estás loca? ¿De dónde dices tú que la literatura es científica? No me interesa si es científica. Pero todos los historiadores, todos los críticos literarios se fundamentan en que tienen que hacerla científica. La astrología no es la única que pasa por esos vertederos. Créeme. Hay muchos otros conocimientos que están en el mismo lugar. Lo que sí hay en este momento es un gran auge y una gran apertura, yo pienso, con los medios de comunicación, con las nuevas tecnologías, donde, como te digo, se han abierto posibilidades infinitas
para la astrología, para estudiar en muy buenos sitios, y también se ha abierto para sus grandes falencias, ¿no? Para hacer mala astrología, astrología que no es seria, también, como todo conocimiento. Sí, pero yo creo que hoy en día creo la necesidad de no validarla. Incluso he escuchado de grandes astrólogos decir que la astrología puede llegar a ser un arte. Me voy más por ahí. Me encanta más el arte del símbolo, más bien, Juan David. ¿Quién más? Yo creo que ya estamos como finalizando esto. ¿Alguien más? ¿Alguna inquietud? Jorge Andrés. Antes de irnos, tenemos todavía unos minutos. Jorge Bueno, Andrés. buenas noches. Hola, ¿Me Jorge. escuchan bien? Sí, te Hola, escuchamos. muchas gracias Angélica por la charla, muchas gracias Marta. Muy interesante la primera parte, lo que se queda corta porque es muy, Muy muy corta. interesante conocer un poco de la historia. Necesitamos Sí. unas 3 masterclass más el otro año. Lo voy Mi a tener en pregunta tiene cuenta. que ver un poco con el tema de cómo se llegan a sus acuerdos, es decir, porque Marta hablaba del significado que tienen ciertos planetas. Entonces ella decía por decir que, no sé si era Neptuno o Saturno, que era como el planeta de la disciplina, y hablamos del Sol, que es donde vas a brillar. ¿Cómo llegan a esos acuerdos y si existen diferentes interpretaciones dependiendo del tipo de astrología o de la cultura? Y si ya están como muy consolidados esos acuerdos o si todavía existen algunas diferencias de cómo interpretar qué representa cada casa, qué representa cada planeta. Esa es como mi inquietud. No sé si Marta responde y yo después complemento. Tienes tu micrófono apagado. Sí. Bueno, el significado de cada planeta está dado por la naturaleza, o sea, la naturaleza de los planetas, ¿no? La naturaleza del Sol, de la Luna. Eh, el Sol tiene su simbología y su influencia, como vemos como el Sol influye, por ejemplo, en el día a día de nosotros, en el día a día de las cosechas, en el día a día de marcar un ciclo, de marcar un cambio. Todo eso está ya siendo una representación del planeta, y de esa manera va a, digamos que a tener esa influencia en nuestra vida, ¿no? Entonces, donde esté ubicado el Sol, que es el que da calor, el que permite dar un brillo, el que es el centro, ¿no? El Sol es el centro, pues, de los planetas. Esa representación del Sol y de lo que el Sol es la base para entender cuál va a ser la influencia del Sol en la casa donde esté ubicado en nuestra carta natal. Entonces, si nuestro Sol o mi Sol o tu Sol, que en el momento del nacimiento está ubicado en la casa 10, que es en la casa del reconocimiento público, de la profesión, del encuentro con el otro. Si el Sol está ahí y el Sol es el que va a brillar, el Sol digamos que el centro donde giran los planetas, pues en la casa 10 tú vas a tener esa influencia y esa energía solar que va a marcar una pauta para ti, va a decir, en la casa 10 vas a brillar, en la casa 10 vas a tener ese carisma solar, digámoslo así. Entonces esa es la manera como de entender la naturaleza de cada uno de los planetas. Lo mismo con la luna, fluctuante, receptiva. Entonces, donde esté ubicada la luna, digamos que la tienes en la casa 6, la casa del trabajo, de la salud, bueno, las fluctuaciones se van a notar en la casa 6. Es como influye la energía de cada planeta en los diferentes aspectos. No sé, Angélica, si me quieras también
ayudar ahí en... Yo sé un poco la pregunta de Jorge va por el pacto simbólico de los arquetipos. Tradicionalmente la astrología, ahí está la diferencia entre la astrología tradicional y la astrología contemporánea. Los arquetipos astrológicos, planetas, símbolos, casas, son códigos tradicionales. Hay la base. La resignificación de los símbolos es lo que hace cada momento histórico. Resignifica frente a una base. ¿Sí? Entonces, las simbologías vienen de los mitos, están ligadas a las tradiciones míticas, están ligadas a las tradiciones mucho más antiguas, donde esos pactos se organizaron. Pero hoy en día, como tú lees ese símbolo, es diferente. ¿Sí me entiendes? Por eso es simbólico, porque el símbolo cambia a través de las circunstancias y a través de quien lo interpreta. Eso yo lo he hablado mucho y le digo a Marta en algunos momentos en las clases. No puedo interpretar una carta si no tengo en cuenta la realidad contemporánea. Hay que leer el símbolo desde la realidad contemporánea. Pero las simbologías astrológicas están amparadas en las mitologías y en ciertas tradiciones míticas. Ahora bien, estaba pensando un poco en el tema de los planetas. Te voy a poner solo un ejemplo. Cuando la astronomía reconoce a Neptuno, en 1920-30, cuando llega por primera vez a reconocerse en el cielo, existe un planeta con estos anillos que tiene unas nebulosidades. Resulta que cuando nace Neptuno también nace la psicología profunda, los movimientos espirituales. Hay una correlación muy, muy especial entre el movimiento en el momento en que se descubren los planetas y el significado que se le da. El último planeta descubierto fue Plutón. El tema fue impresionante. ¿No? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando Plutón es descubierto? ¿No? El planeta del psicoanálisis, nace el psicoanálisis. Entonces, claro, Plutón se le asocia todo el conocimiento de la psiquis. Un poquito, podríamos, incluso ahora estaba pensando, Jorge, que eso lo voy a anotar, podríamos hacer una masterclass el otro año hablando un poquito de esas correlaciones de los planetas con el mito y con la historia. Lo tengo aquí anotado, siempre me pasa porque esta masterclass la hicimos, Marta también estuvo en la última masterclass de astrología les prometí a las personas que íbamos a hacer una clase de astrología para solamente hablar de la astrología, porque me hacía falta como complementar un poquito eso. Entonces yo creo que podríamos anotarlo, que es precioso, es interesantísimo mirar la relación del mito y los planetas, el mito y los arquetipos, el nacimiento y los planetas y los movimientos sociales, por ejemplo. La fotografía nace cuando aparece Neptuno por primera vez y se le da el nombre. Urano, impresionante, todo el proceso de los movimientos hacia la luna, por ejemplo, todo el conocimiento del cielo muy uraniano. Nace cuando es descubierto Urano. Y los aspectos físicos de los planetas también, ¿no? Por ejemplo, Venus, que es el planeta que refleja con más brillo la luz del sol, ¿no? Que representa ese brillo, la luminosidad, la armonía, y eso es lo que representa en tu carta natal, ¿no? Ese Venus brillante. Claro, la misma connotación física. Eso que tú dijiste del brillo de Venus, la nubulosidad de Neptuno. Todo lo que Neptuno toca es nebuloso y engañoso. Hay que trabajar con eso. O la posición de Urano, ¿no? Que Urano es un planeta que no es estable. No es estable y no es como los otros. Y ahí está Urano con su representación. Con sus rarezas. Representación simbólica de que Urano es el que se revela, el que no es convencional también. Exactamente. También lo físico,
lo mítico y lo histórico. Son muchos componentes que le dan el símbolo a la astrología. Bueno, yo les agradezco muchísimo su participación, que hayan estado aquí esta noche. Me encanta terminar este año con ustedes en esta masterclass. Vendrán otras, espero que nos sigan acompañando. Y que, bueno, aquí tenemos las propuestas ya de los planetas, los mitos y todo esto. Gracias, Marta, por tu participación. No, gracias. Gracias y bueno, aquí seguimos, www.angelicagonzalez.com, mi página web, para que me contacten para preguntas y todo lo que necesiten, aquí estoy. Muchas gracias, una buena noche, que tengan un lindo fin de año. Gracias por la compañía. Sí, Gracias por foto final, puedo hacer una foto final, porque no sabemos el otro año qué pase. Muy bien. Gracias y un besito para todos. Cami. Muchas gracias. Descansen. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias, Juan. Chao. Chao. Chao, Martica, muchas gracias. Gracias, Mariu. Muy bien, te felicito. Las felicito por esta masterclass. Gracias, Mariu, por acompañarnos. Sí, muy lindo. Chao, mami. Chao, Martica. No sé dónde. Ah, aquí era. Ya. A ver.